del Real Madrid Castilla, pero no del Real Madrid Castilla actual, sino nos vamos a remontar a la temporada 2011-2012, donde el Real Madrid Castilla consiguió ese ansiado y deseado ascenso a segunda división. Y bueno, vamos a analizar un poquito qué ha sido de estos jugadores y bueno, también del entrenador, dónde están, si siguen en el Real Madrid Castilla, si están jugando en primera, si están jugando en segunda, o si incluso hay algún jugador retirado, que ya os digo yo que lo hay. Pero bueno, antes de nada os voy a dejar unos minutitos para que, bueno, minutitos no, podéis pausar el vídeo y ponerme abajo a ver qué jugadores recordáis que estuviesen en esta temporada. Y pues bueno, después pues veréis si habéis acertado alguno, o bueno, quizás habéis acertado todos. Así que venga, ya está, ya habéis puesto abajo en los comentarios quién creéis que estaba en esta plantilla, así que bueno, vamos a analizarlo. Vamos a empezar por el entrenador, que es Alberto Toril. Bueno, antes de nada voy a decir que no voy a decir dónde estaban antes, ni me voy a parar a decir los minutos que jugaron, ni nada, porque es que si no este vídeo se va a hacer eterno, y mis vídeos siempre se hacen eternos y hay muchísimos jugadores. Entonces pues bueno, voy a agilizar un poco, intentaré dejaros por aquí por la pantalla la máxima información posible. Pero bueno, si no, pues si queréis algún jugador en concreto más detalladamente, me lo decís abajo en los comentarios y hago un vídeo especial para él. Pero bueno, ya sin más dilación vamos a empezar con el vídeo. Vamos a empezar a hablar por el entrenador de ese ansiado ascenso fue Alberto Toril. Alberto Toril llegó al Real Madrid Castilla temporada 2010-2011 y estuvo hasta la temporada 2013-2014, no la llegó a terminar. En total disputó 58 partidos y por él pasaron 45 jugadores. Después de su etapa en el Real Madrid Castilla se fue a entrenar al Elche, donde estuvo casi una temporada, porque bueno, no la llegó a terminar. Y finalmente, pues bueno, decidió coger sus maletas y cambiar enteramente su vida, porque bueno, decidió irse a entrenar a China. Cogió otro filial, el filial del campeón de la Liga China, que es el Guohan Evergrande. Bueno, os lo voy a dejar aquí porque bueno, puede ser un caos, pero bueno, ese filial se fue a entrenar. Y ahora vamos a hablar ya de los jugadores, que son unos cuantos. Algunos no jugaron, pero bueno, estaban en la plantilla. No sé exactamente cuántos minutos jugó cada uno, pero bueno, aparecen en la plantilla y por eso les voy a mencionar en este vídeo. Vamos a comenzar por Rubén Ñáñez. Como digo, este es unos jugadores que yo creo que no llegó a jugar. Era el tercer portero de ese Real Madrid Castilla, pero no tenía ficha como tal en el Real Madrid Castilla. Llegó al Real Madrid Castilla ya bien en la temporada 2013-2014. También pues bueno, después subió al primer equipo del Real Madrid, se fue al Getafe. El Getafe decidió cederle al Cádiz una temporada y actualmente pues bueno, ha vuelto de cesión al Getafe, que es en el equipo que está. Vamos a hablar ahora de otro portero, vamos a hablar de Isaac Becerra, que llegó a la temporada 2010-2011 procedente del Español, al Real Madrid Castilla. También después pues bueno, se fue al Girona, al Valladolid y finalmente está en el Gimnàstic de Tarragona. Y el último portero que tenemos de esta plantilla, como repito, del año 2011-2012, es Tomás Mejías, que llegó al Real Madrid Castilla a la temporada 2009-2010 procedente de las categorías inferiores. Después se fue cedido al Middlesbrough. Cuando llegó de cesión del Middlesbrough, pues bueno, finalmente ya sí que se fue como jugador de propiedad del Middlesbrough. El Middlesbrough decidió cederle al Rayo Vallecano, y cuando vino de cesión del Rayo Vallecano, pues bueno, se fue al Omonia de Nicosia, que es en el equipo en el que está actualmente. Terminados los tres porteros, que los repasamos, fueron Rubén Ñáñez, Isaac Becerra y Tomás Mejías. Vamos a hablar ahora del resto de jugadores y ahora vamos a hablar de un jugador que seguramente que os suene, que es Dani Carvajal. Dani Carvajal llegó procedente de las categorías inferiores del Real Madrid al Real Madrid Castilla, la temporada 2010-2011. En la temporada 2012-2013 el Real Madrid decidió venderlo con opción de compra, creo que se dice así, al Bayer Leverkusen por 5 millones, y en la siguiente temporada lo recompró por 6,5 millones y bueno, ahora actualmente está en la primera plantilla del Real Madrid, en el primer equipo, y sigue desde ese año. Vamos a hablar ahora de Pablo Gil, que es un lateral derecho que llegó en la temporada 2010-2011 al Real Madrid Castilla procedente del Albacete. Y bueno, ha pasado por diferentes equipos. Este jugador no ha parado quieto. Se fue al Sparta de Praga. El Sparta de Praga decidió cederle al Albacete y al Caudal.
después de volver de cesión de estar en el caudal, se quedó sin equipo. Tras quedarse sin equipo, volvió al caudal y bueno, después se fue al Mérida, al Inter de Madrid, al, creo que se dice, Fútbol Club 08 Billingen, ¿puede ser? Bueno, al Billingen, y finalmente ahora mismo está en el Ballingen, bueno, pronunciación por favor, horrible, pero bueno, esto sí os lo voy a dejar por aquí porque Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ahora vamos a hablar con un jugador que es bastante fácil de decir su trayectoria, que es Nacho Fernández. Nacho Fernández llegó al Real Madrid Castilla temporada 2009-2010 procedente de las categorías inferiores y pues bueno, no se ha movido nada más que para subir al primer equipo, que subió la temporada 2013-2014 y pues actualmente pues está ahí. Terminado Nacho Fernández, pasamos a hablar de otro central, de Rubén Molero. Rubén Molero llegó procedente de las categorías inferiores de la temporada 2010-2011 al Real Madrid Castilla, después se fue al Moscardo, al Parla y finalmente pues está en el Atlético de Pinto. Vamos a hablar de otro jugador que es Pedro Filipe Teodosio, que llegó cedido al Real Madrid Castilla procedente del Sporting de Lisboa en la temporada del ascenso, justo la temporada 2011 y 2012. Terminada la cesión pues volvió a su club, después se fue al Parma, que llegó al Parma libre, y en un intercambio de jugadores se fue al Sassuolo y él participó en ese intercambio de jugadores y después pues bueno, lo vendió el Sassuolo al Parma por 100.000 euros. Del Parma pasó al Rennes libre y el Montpellier finalmente lo fichó por 1 millón y es en el equipo en el que está actualmente. Vamos a hablar de otro jugador que no ha parado de moverse, que es Iván González. Iván González llegó en la temporada 2010-2011 cedido por el Málaga y estuvo en el Real Madrid Castilla, después pues bueno, volvió a su equipo y finalmente pues el Real Madrid Castilla decidió hacerse con sus servicios. Llegó al Real Madrid Castilla libre. Después de estar en Real Madrid Castilla se quedó sin equipo y tras estar sin equipo se fue al Erzgebirge, bueno, madre mía, Dios mío, qué pronunciación, después de estar, perdón, por favor, perdonadme, después volvió a quedar sin equipo y pasó al Targu Mires, creo que se dice así. Después pues bueno, volvió a la Liga Española, al Alcorcón. Después del Alcorcón se fue al Wisla de Cracovia y finalmente pues ahora mismo está en el Recreativo. Vamos a hablar de otro defensa, de José Antonio Ríos, que llegó en la temporada 2011-2012 al Real Madrid Castilla procedente del Sevilla Atlético, después pasó por el Mirandés, el Llagostera, el Anorthosis y ahora finalmente está en la Ponferradina. Otro jugador que estaba en la plantilla del año 2011-2012 fue Antonio Martínez, que bueno, llegó al Real Madrid Castilla la temporada 2010-2011 procedente de las categorías inferiores y bueno, fue cedido en 2 ocasiones al Mirandés, después regresó al Real Madrid Castilla para irse libre al Alcorcón. El Alcorcón le cedió al Numancia y cuando volvió de cesión pues se fue libre a la Cultural Leonesa, que es en el equipo en el que está actualmente. Ahora vamos a hablar de un jugador que cuando he estado preparándome este vídeo me ha dado muchísima pena descubrir la situación en la que está, porque es un jugador que prometía bastante, que tenía un futuro prometedor, y es Armando Sosa Peña, más conocido como Mandy, que bueno, llegó al Real Madrid Castilla procedente de la Ponferradina en el año 2010-2011. Después del Real Madrid Castilla se fue al Sporting, donde a mi parecer lo hizo bastante bien las temporadas que estuvo. Después del Sporting se fue al Elche, del Elche al Almería, donde sufrió una lesión bastante grave y actualmente se encuentra sin equipo. Vamos a hablar de otro jugador también muy conocido en la Liga Española, que es Juan Francisco Moreno, más conocido como Juanfran, que bueno, llegó procedente del Getafe la temporada 2009-2010 al Real Madrid Castilla. Del Real Madrid Castilla se fue al Betis libre, el Betis lo vendió al Watford por 1 millón. El Watford pues bueno, lo cedió al Deportivo. El Watford lo cedió al Deportivo de La Coruña en 2 ocasiones y finalmente el Deportivo de La Coruña se hizo con sus servicios por 1 millón y ahora mismo pues está en el Leganés cedido por el Deportivo de La Coruña y además de cederle, pues bueno, el Leganés le dio una cantidad de dinero al Deportivo que son 300.000 euros. Ahora vamos a hablar del hermano de Nacho Fernández, de Alex Fernández, que también estuvo en el Real Madrid, estuvo en el Real Madrid Castilla. Llegó procedente de las categorías inferiores la temporada 2010-2011, pero bueno, como vamos a hablar ahora, no tuvo la misma suerte o el mismo destino que su hermano, a mi parecer por su mala cabeza, pero bueno, tampoco tengo la información
100%, así que no sé realmente lo que pasó. Del Real Madrid Castilla se fue al Español por 500.000 euros, lo vendió el Real Madrid Castilla. El Español lo cedió al Rijeka, también lo cedió al Reading, creo que se dice así, y bueno, después volvió al Español para finalmente irse libre al Elche, y del Elche pues al Cádiz, que es en el equipo en el que está actualmente. Vamos a hablar ahora de otro jugador que también me ha dado pena saber su destino. Yo realmente no conocía a este jugador, así que no lo recuerdo. Es cierto que yo sí que iba al Real Madrid Castilla cuando este año del ascenso, que lo viví ahí con pasión como aficionada, pero de este jugador sinceramente no me acuerdo, pero bueno, su destino pues me ha dado penilla saberlo. Se llama José Zamora. Girona, y bueno, llegó al Real Madrid Castilla temporada 2008-2009, procedente del Español B. El Real Madrid Castilla lo cedió a la Ponferradina, al Halmstad, y finalmente pues bueno, regresó al Real Madrid Castilla, y después de regresar de esta última cesión al Halmstad, José Zamora decidió retirarse. No sé por qué decidió retirarse, si sufrió alguna lesión grave o simplemente pues bueno, decidió retirarse, pero lo cierto es que actualmente pues está retirado. Pedro Mosquera llegó procedente de las categorías inferiores al Real Madrid Castilla, temporada 2006-2007, después pues bueno, se fue al Getafe, y la temporada del ascenso el Getafe se lo cedió al Real Madrid Castilla, y vaya que gracias Getafe, porque sí, yo creo que si no llegase por este jugador quizás el Real Madrid Castilla no hubiera ascendido, porque gran parte de culpa la tiene Pedro Mosquera. Del Getafe se fue al Elche, y del Elche al Deportivo La Coruña, que es el equipo en el que está actualmente. Ahora vamos a hablar de Lucas Vázquez, que llegó al Real Madrid Castilla procedente de las categorías inferiores en la temporada 2011-2012. Después del Real Madrid Castilla, pues bueno, se fue cedido al Español. Al regresar de cesión, el Real Madrid lo dio por 500.000 euros al Español, pero creo que se guardó una opción de compra que recompró a este jugador por 1 millón, y actualmente pues bueno, Lucas Vázquez está en la primera plantilla, en el primer equipo del Real Madrid. Ya estamos acabando. Vamos a hablar ahora de Víctor Merchan, que bueno, Víctor Merchan llegó a la temporada 2010-2011 procedente de las categorías inferiores al Real Madrid Castilla. Del Real Madrid Castilla pasó por equipos como el Español B, el Caudal, el Tarrasa, el Villafranca, volvió al Tarrasa, se fue al Alcobendas, se quedó sin equipo, se fue al Fútbol Club Deslingen, creo que se dice, y pues bueno, ahora mismo está en el Club de Fútbol San Agustín. Ahora vamos a pasar a hablar de un jugador que se ha hablado mucho este verano, que quizás volvía al Real Madrid o no, y es Omar Mascarell. Omar Mascarell llegó procedente de las categorías inferiores al Real Madrid Castilla, temporada del ascenso, la temporada 2011-2012. Después pues bueno, se fue cedido a equipos como el Derby y el Sporting. Tras terminar estas cesiones, el Real Madrid Castilla lo vendió por 1 millón al Frankfurt. Después este año lo recompró el Real Madrid al Frankfurt por 4 millones, para finalmente también venderlo este mismo año al Schalke 04 por 10 millones. Ahora vamos a hablar de un delantero que es muy conocido, que es Álvaro Morata. Álvaro Morata llegó en la temporada 2010-2011 al Real Madrid Castilla procedente de las categorías inferiores. Del Real Madrid Castilla pasó al primer equipo, del primer equipo pues bueno, se fue a la Juventus por 20 millones, el Real Madrid lo recompró por 30 y finalmente pues bueno, lo vendió al Chelsea por 66. Y en el Chelsea es en el equipo en el que está actualmente. Vamos a hablar con un jugador que tampoco ha tenido mucha suerte en las lesiones, que es Jesse Rodríguez. Jesse Rodríguez llegó a la temporada del ascenso, la temporada 2011-2012, procedente de las categorías inferiores al Real Madrid Castilla. Del Real Madrid Castilla subió al primer equipo. Del primer equipo, pues bueno, ya sabéis que prometía mucho, pero una lesión yo creo que fue lo que le ha fastidiado toda su carrera. Pero bueno, del Real Madrid pasó al PSG, que lo compró el PSG, el Paris Saint-Germain, por 25 millones, y el Paris Saint-Germain decidió cederlo a equipos como Las Palmas y al Stoke City, y bueno, después del Stoke City, pues de esa cesión regresó al Paris Saint-Germain, que es el equipo en el que está actualmente. Denis Cherisev
llegó al Real Madrid Castilla en la temporada 2008-2009 procedente de las categorías inferiores, y después del Real Madrid Castilla pues bueno, subió al primer equipo, al Real Madrid, y el Real Madrid lo ha cedido a diferentes equipos de la Liga Española. Lo ha cedido al Sevilla, lo ha cedido al Villarreal y lo ha cedido al Valencia. Después de esta última cesión al Valencia lo compró el Villarreal por 7 millones y el Villarreal este año pues ha decidido cedérselo al Valencia. Después de Denis Elche vamos a hablar de Rubén Sobrino. Rubén Sobrino llegó la temporada 2013-2014 al Real Madrid Castilla, procedente también de las categorías inferiores. De Real Madrid Castilla se fue a la Ponferradina, de la Ponferradina lo fichó el Manchester City por unos aproximadamente 300.000 euros, no llegaban a los 300.000 euros. Del Manchester City se fue cedido a equipos como el Girona y el Alavés. Después de estar cedido en el Alavés, pues el Alavés decidió comprarlo por 2 millones. Y es en el equipo pues en el que está actualmente. Y ahora vamos a hablar de un jugador, de Óscar Plano, que curiosamente tengo aquí su cromo de este año. Óscar Plano llegó al Real Madrid Castilla procedente, como no, de las categorías inferiores la temporada 2011-2012. Fue cedido al Alcorcón, regresó al Real Madrid Castilla y después de regresar pues se fue libre al Alcorcón, y del Alcorcón pues se fue al Valladolid, que es en el equipo en el que está, y por eso sale aquí en los cromitos. Y por último, ahora vamos a hablar de José Luis San Martín, más conocido como José Lu, que tiene la curiosidad de que el Real Madrid pagó por este jugador 1,5 millones al Celta en el año 2009-2010. Después de esta compra lo cedió al Celta. Después de regresar de la cesión, el Hoffenheim, creo que se dice, pagó 6,5 millones por hacerse con sus servicios. También se fue al Frankfurt, donde lo cedió el Hoffenheim. Además de cérselo, pues el Frankfurt le pagó 200.000 euros. Después se fue al Hannover 96 por 5 millones. Después del Hannover 96 se hizo con sus servicios el Stoke City por 8 millones. El Stoke City decidió cederlo al Deportivo, y después de esta cesión finalmente este año está el Newcastle, está jugando en el Newcastle, que lo fichó por 5,5 millones, y pues bueno, es en el equipo en el que está en el Newcastle. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no os haya hecho muy largo, aunque yo creo que sí, como todos mis vídeos. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Decidme cuál es el jugador que más os ha sorprendido, su destino final. Y nada, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!